El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Para que el pueblo pueda caminar, crecer y madurar, el pueblo tiene que ser libre. Libre del poder que ejerce la herencia. Antes de ir al Levítico, yo les voy a leer una porción que está en Éxodo, capítulo 25, y después nos vamos al Levítico. Dice: no te inclines, no te dobles delante de ellos. Está hablando de la idolatría. Ni le rindas culto, ni le des honores. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga, sanciona, escarmienta la maldad, la perversidad, la malignidad de los padres que me odian, aborrecen, me detestan en sus hijos, nietos y bisnietos. Nos vamos al Levítico capítulo 19, 31. Dice: no recurran, requieran, demanden de los espíritus y adivinos, no se hagan impuros, no se infecten, no se hiedan por consultarlos. Yo soy el Señor su Dios. Levítico 26. Si alguien recurre, dice, si alguien requiere o demanda a espíritus y adivinos y se corrompe, pervierte, deprava por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona y lo eliminaré de entre su pueblo. ¿Qué son espíritus familiares? Son seres incorpóreos, sin cuerpo, seres caídos que se familiarizan con una familia en particular. Y sucede que ellos conocen cuáles son las debilidades de esa familia, sean debilidades físicas, sean debilidades mentales, emocionales, espirituales, y atacan, tientan a cada uno de los miembros en esas esferas precisamente de debilidad hasta hacerlos caer. Ejemplo, si se trata de un padre alcohólico, que además de ser un vicio es un pecado visible, pueden estar seguros que los espíritus inmundos estarán observando a sus hijos para ver cuál de ellos heredó la debilidad y lo van a presionar para que adquiera el vicio. Ellos no se presentan físicamente, son los amigos los que comienzan a presionarlos. Si ya tienen hijos, estoy hablándole ahora a los padres, los espíritus inmundos van a observar a la siguiente generación, a sus hijos, y los van a atacar sin piedad, porque ellos están familiarizados con toda su familia, porque durante generaciones han estado ahí. Y van a tratar por todos los medios de que la próxima generación perpetúe el pecado, para que la maldición nunca se rompa y continúen enfermedades y vicios de generación en generación. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 28, versos 5 al 8. Pero cuando vio el campamento filisteo, el rey Saúl tuvo miedo. Se sintió dominado, dice, por el temor. Entonces consultó al Señor. Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas.
Por eso el mismo rey ordenó a sus oficiales y les dijo: busquen a una mujer que invoque a los muertos, busquen a una espiritista, le estaba diciendo, para que yo vaya a hacerle una consulta. Así que sus oficiales le respondieron: en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Y Saúl se disfrazó vistiéndose con otra ropa y acompañado por 2 hombres en la noche fue a visitar a aquella espiritista que vivía en Endor. Y cuando llegó allá le dijo: te ruego que me adivines la suerte y que hagas venir al espíritu de quien yo te diga. La mujer le respondió: tú sabes lo que ya ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a todos los adivinos y a todos los espiritistas. ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida? Vaya al verso 11. La mujer le preguntó: ¿a quién quieres que haga venir? Y Saúl le contestó: a Samuel. En el verso 12 dice: de repente la mujer vio a Samuel y pegó un grito, dice. Pero el rey le dijo: no tengas miedo, ¿qué has visto? Veo un Dios, le dijo, que sube de la tierra, contestó la mujer. Y el otro le preguntó: ¿qué apariencia tiene? Es un hombre anciano, le dijo, vestido con una capa. Y Saúl comprendió enseguida que era Samuel y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel: ¿para qué me has molestado haciéndome venir? Y Saúl respondió: es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, le dijo, para que me indiques lo que debo hacer. Verso 18. Ya que tú no obedeciste el mandato del Señor, ni cumpliste la orden de destruir a los amalecitas, por eso el Señor actúa así contigo. Además, le dijo, el Señor va a entregar a los israelitas en el poder de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Y también hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. En el relato de la divina de Endor encontramos un ejemplo claro de espíritus familiares. Saúl se dirigió a consultarla porque había hecho él mismo, había perdido su relación con Dios y ya no recibía nada. Lo único que puede recibir una persona que está en pecado es un llamado al arrepentimiento. Dios no le va a hablar ni por sueño ni por nada, pero sí va a estar constantemente con la presencia, insinuación del Espíritu Santo para arrepentimiento. Saúl había pecado y no se había arrepentido. Si hubiera él admitido sus pecados delante de Dios, podría haber renovado su comunión y también revocado la maldición. Lo mismo pasó con Caín. Él mató a su hermano y no se arrepintió. Moisés también mató a un egipcio. El rey David también mandó matar al militar Urías de su guardia personal. Pero la diferencia entre estos dos y Saúl es que no se arrepintieron. Saúl y Caín no se arrepintieron, pero Moisés y David sí se arrepintieron. Así que Caín y Saúl pecaron y dejaron una descendencia rebelde y pecaminosa. Uno de los descendientes de Caín fue el primer bígamo. ¿Qué es bígamo? Bígamo es un hombre que vive con 2 mujeres al mismo tiempo y las mantiene a las 2. De Esaú también venían los edomitas, que eran los enemigos de Israel.
Saúl no se arrepintió. Le echó la culpa de sus pecados a David. Esaú le echó la culpa a Jacob. Caín le echó la culpa a Abel. Nunca pudieron ser perdonados porque estaban demasiado ocupados buscándose excusas para su mal. Y las excusas solo al que se excusa le sirven. Saúl no pudo enfrentarse a la verdad y fue engañado. Si rechazamos la verdad, vamos a terminar creyendo una mentira. Saúl se dirigió a la casa de la adivina. La adivina vivía en Endor. Él quería preguntar si iba a ganar o no la batalla. La adivina invocó un espíritu, parecía Samuel, hablaba como Samuel, tenía un manto como Samuel. Y este le dijo, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Yo estaba en paz, ahora te diré lo que te va a ocurrir mañana a vos y a tus hijos y al pueblo de Israel. Ahora escuche bien. Las adivinas, las brujas, los espiritistas no pueden traer del lugar de los muertos a nadie. Cuando ellos están invocando a los espíritus, están invocando a los demonios. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que puede traer de los muertos a una persona, como lo hizo con Lázaro después de 3 días de muerto. Es el único que puede levantar de entre los muertos. Por eso el espíritu que vino no era Samuel. Era un espíritu maligno que tenía la apariencia de Samuel. Porque el espíritu, ¿de dónde subió? De abajo. El espíritu subió de abajo. Se trataba de un espíritu familiar y surge la pregunta, ¿cómo este espíritu maligno podía imitar también a Samuel? Conocía a Samuel. Conocía a sus padres de Samuel. El padre de Samuel se llamaba Elcana y tenía 2 mujeres. Así que este tipo de prácticas ocultistas son comunes hoy en día. Los adolescentes hacen sesiones espíritas en los colegios con Santa Catalina y después están gritando porque no pueden dormir. Y hay malos amigos que cuando encuentran a alguien llorando por la pérdida de un ser querido, lo primero que le invitan es a comunicarse con ellos y de esa manera se inician en el ocultismo transmitiendo el engaño. Hay gente engañada con el ocultismo, otros lo hacen conscientemente y viven reclutando gente para introducirlos en el ocultismo. Los seres queridos no vienen. Recuerden que cuando murió el hijo del rey David, David estaba ayunando para que el niño se sanara, pero el niño no se sanó, se murió. Entonces cuando el niño se murió, David se levantó, se bañó y se fue a adorar a Dios. Y la gente estaba asombrada y le dijo, cuando el niño estaba enfermo, este hombre estaba afligido y ahora que está muerto hace todo lo diferente. Entonces él dijo, porque él no vendrá a mí, mas yo iré a él. Así que los seres queridos no vienen, no tienen permiso para salir del lugar donde están. Los que vienen son espíritus familiares y apelan a los sentimientos diciéndole que los extrañan y de esa manera quedan muchos atrapados en lo oculto. Si estás atrapado en este tipo de prácticas ocultas, jugando a la Ouija, jugando con Santa Catalina o el Baldor, o a través de la internet te estás involucrando en el satanismo, estás jugando con fuego y puedes hasta perder tu mente. Esto es peligroso, por eso es que Dios no quiere que nosotros tengamos nada que ver con lo oculto. Tienes que arrepentirte de cualquiera de estas cosas. Tienes que pedirle a Dios ayuda para que el Espíritu Santo te libre. Si los padres han estado involucrados en estas prácticas, aunque sea por curiosidad, es necesario prevenir a los hijos de cuáles son sus herencias peligrosas,
por las cuales las maldiciones pueden tomar control y repetir las mismas historias familiares. Fíjense que cuando ingresamos a la fe y suceden ciertas cosas que no entendemos, luego le echamos la culpa a Dios y concluimos que es muy difícil estar en la fe. Y muchos en esta etapa preliminar se apartan del Señor porque comienzan a escuchar voces en su cabeza y los pensamientos los confunden. Y los que están más decididos a cambiar entablan una lucha encarnizada con los pensamientos de todo tipo, y como no saben cómo librarse de ellos, se enojan. Fíjese bien, estas son las cadenas de iniquidad que arrastra la familia. La gente está así, caminando, y como no ve las cadenas que tiene, que lo atan aquí a la tierra, entonces no se da cuenta que no es usted el que está, es el enemigo que lo tiene así. Y va a tratar de tenerlo así hasta que pueda meterlo al mismo infierno. Por eso es que la palabra de Dios es vida. ¿Ya? Por eso es que la palabra de Dios hace caer las escamas de los ojos para que uno pueda ver. Porque por muy buen intencionado que uno sea, nuestros ojos están cerrados a la verdad de Dios. Recuerda al apóstol Pablo, era un hombre estudiado, desde los 5 años había estudiado en la escuela de Gamaliel, la más famosa de su tiempo, pero sin embargo, no sabía que persiguiendo a los cristianos estaba en contra del mismo Dios que él creía, que él decía creer. Hasta que tuvo un encuentro con la autoridad espiritual en el camino a Damasco, fue cuando él se dio cuenta que en realidad estaba ciego. Y después de levantarse, cuando él tuvo el encuentro con Jesús, recién después de 3 días de ayunar, de orar y de estar ciego, vino un hermanito llamado Ananías, que Dios lo había mandado para que ore por él, y recién las escamas de los ojos se le cayeron. Así anda el mundo, y así andan los cristianos. Se acobardan y no se dan cuenta de dónde vienen, quiénes fueron tus padres, quiénes fueron tus abuelos, quiénes fueron tus bisabuelos, quiénes fueron tus tatarabuelos. Nosotros recibimos el 50% de nuestros padres, el 25% de nuestros abuelos, el 12.5% de nuestros bisabuelos y de los tatarabuelos el 6.25%. Pero no solamente traemos eso en la genética humana, traemos eso en la genética espiritual. Dios sabe que oramos. Dios sabe que nos arrepentimos a cada rato. Él lo sabe. Dios sabe también que deseamos dejar de pecar. Pero los malos pensamientos regresan. Y regresan. Damos 2 pasos adelante y 3 pasos atrás. Volvemos a avanzar. Llevamos semanas y hasta meses venciendo y de pronto no podemos avanzar. Hasta parece que no podemos vivir constantemente en el espíritu, porque hay algo compulsivo en la mente que si nosotros analizamos nuestros pensamientos, los consideramos anormales. Mucha gente se queda callada. Tiene miedo de compartir esas cosas porque el diablo lo tiene arrinconado. Y es compartiendo que se va a dar cuenta que a todos nos hace igual. Si uno cuenta y dice, hoy me pasa esto, le digo, pues no te preocupes, reprende en el nombre del Señor. Así nos hace a toditos. Pero como están callados y muertos de miedo, no saben qué hacer, ni van ni vienen.
están estancados en la fe. Es necesario conocer de nuestras herencias generacionales, de dónde venimos, cómo eran nuestros padres, cómo eran nuestros abuelos y bisabuelos, cómo eran físicamente, cómo eran en lo emocional, en el carácter. Esto es una especie de mapeo personal. ¿Para qué? Para conocer nuestra verdadera identidad y establecer cuáles son los puntos buenos y cuáles son las fortalezas que tenemos que derribar. También tenemos que entender que la autoridad y el poder es de Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a esa verdad. Nos va a hacer vencedores. Vencedores en todas esas áreas pecaminosas que han estado en nuestras familias por años. Algunos ya vencieron las etapas preliminares, otros necesitan desesperadamente conocimiento, porque tienen muchas cosas que no han sido resueltas. Lo primero que tienen que conocer es que Jesús no es mentiroso, no es ningún mentiroso. Él fue el que dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Por eso es que Dios ha provisto la iglesia para sanar millones de personas destrozadas. Porque la iglesia es como un hospital donde llegan todo tipo de enfermos del alma. La mayoría son víctimas de abuso sexual. Personas que se dejaron arrastrar por la lujuria, conducidos por sus propios padres, principalmente con los hijos varones, que por miedo a que se les hagan maricas, los padres los inician en el sexo mal. La Escritura habla de todo. El que no quiere hablar de estas cosas en la iglesia está haciendo un tabú de la religión. Ahí comienza la esclavitud de la lujuria que los esclaviza, porque entran en contacto con la pornografía. Entran en contacto con relaciones anormales y por eso no pueden tener en sus casas relaciones normales. Los problemas matrimoniales los trae uno a la familia. Son personas que no se conocen, son personas que se atraen. Entonces, como son atraídas, se juntan. Pero uno nunca pregunta quién es la madre de fulano, o quién es el padre, o quién era. Uno se enfoca en la persona, en la joven o en el joven. Y por eso es que a veces hay familias que son realmente perversas y pervertidas. ¿Cómo será de grande el negocio de la pornografía? ¿Cómo será de lucrativo que no hay película sin una relación sexual o sus desnudos? Y así alimentando las fantasías tanto del hombre como de las mujeres, y así quedan atrapadas infinidad de familias que luego se vuelve un patrón de conducta familiar. Y como nadie quiere parar, van 4 generaciones, y 4 generaciones, y 4 generaciones, y siguen las generaciones esclavizadas. Esto es algo serio, hermanos. ¿Con qué clases de ataduras estás luchando? ¿Qué es lo que estás combatiendo? ¿Qué espíritu familiar te ha dominado? Te ha regido, te ha gobernado por generaciones. Algunos ya saben, de solo pensar en sus padres ya saben. Pero necesitan otros averiguar para poder ser libres. Necesitan ser libres porque muchos están sufriendo calladitos. No se animan a hablar. No se animan a comentar qué es lo que los oprime. Hay que buscar la libertad. Recuerde que el único poder que tiene Satanás para controlarnos es la mentira.
En el momento que Satanás sabe que hemos descubierto sus mentiras, se rompe el poder sobre nosotros. El conocimiento verdadero de Dios y de nuestra identidad en Cristo es el principio de nuestra salud mental. Tenemos que cooperar con la persona que trate de ayudarnos contando lo que uno siente o lo que tiene en su interior. Cuando usted confiesa su pecado y se aparta, se le acaba a Satanás el arma que tiene contra usted. Algunos dicen, pero es que a mí Dios no me habla. Y es verdad. Porque la realidad del pecado, la presencia del mal, son tan reales, pero tan reales en una vida, que a menos que esa vida se arrepienta, entonces va a comenzarle Dios a hablar. La única palabra que hay para el pecador es arrepentite. No olvide que Satanás está derrotado y nosotros estamos del lado del vencedor. Y a eso estoy hablando, creyente. La Escritura dice, de modo que si estás en Cristo, nuevas criaturas sos. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. ¿Y saben qué? Con las cosas viejas nada se puede hacer. Así que si el enemigo te hace recordar cosas que ya confesaste, reprendelo. A veces piensan que es Dios el que los está acusando, no. Si confesaste, Dios no te va a acusar, porque Él mismo dice que se va a olvidar. Cuando dice la Escritura que Él pone cosas nuevas, eso es para que nosotros podamos caminar en la libertad y mantenernos en libertad. Así que si usted quiere, póngase de pie y dígase a sí mismo, yo no salgo igual ahora. Así que dígale a su alma, yo no salgo igual hoy de aquí. Yo salgo diferente, porque Dios va a hacer cosas nuevas en mí. Cierre sus ojitos y levante sus manitos. Cuando uno levanta las manos delante del Señor, está diciendo, me rindo, Dios, me rindo. Tantas cosas he pasado tan solo por no hablar. Si quiere, ore conmigo. Padre, reconozco que tu presencia está en este lugar. Tú eres el único que sabes todo de mí. Y también eres el único que todo lo puedes. Reconozco que dependo de ti, porque separado de ti nada puedo hacer. Todas estas cosas que me han estado pasando, todas estas voces que me han estado acusando, todos estos pensamientos perversos que han estado sobre mi mente, sobre mi cabeza, tú los conoces, Dios. Hoy quiero confesártelos, porque quiero tomar otra actitud. Sé que tengo que conversar con gente que ya pasó por esto, que está en otro nivel. Te pido ayuda, Dios, para mantenerme en la verdad. Sé que toda autoridad le has dado a tu Hijo en los cielos y en la tierra. Y sé también, porque estoy en ti, que puedo ser liberado de la maldición del pecado. Que tu Espíritu me enseñe y me dirija a toda verdad. Dame la valentía para confesar las mentiras del enemigo en mi vida. Y dame dirección, no solo para ser libre, sino para vivir en la libertad que Cristo ganó en la cruz para mí. Y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas.
Y el domingo a las 10 de la mañana, calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.